En este nuevo capítulo sobre la historia del parentesco vamos a describir el parentesco de Wright, o la correlación genética entre parientes. Para ello vamos a utilizar una genealogía conocida que ha sido bastante utilizada, sobre todo en los años 60 y los años 70, que es la genealogía de Julio y Mencha, que son dos indios jicaques. Petrona y Francisco son dos hermanos completos, hermanos de padre y madre, que viven en un poblado jicaque y deciden trasladarse a la parte alta de la colina y se desplazan con sus parejas, que son Pedro y Caciana. Petrona y Pedro tienen 3 hijos, que son Juana, Beltrán y Carmen, y Francisco y Caciana tienen un hijo que se llama Constantino. Carmen se casa con Constantino y tienen 2 hijas que se llaman Teresa y Catoya, y yo supongo que es una nueva incorporación a la familia. León se casa con Juana y tienen una hija que se llama Mariana. Mariana se casa con Juan, que se incorpora a la familia, y tienen una hija que se llama Paiperon. Paiperon y Beltrán tienen un hijo que se llama Leonor, y Mariana con Beltrán tienen un hijo que se llama Andrés. Bien, los individuos que nos interesan son Mencha, que es hija de Andrés y Catoya, y Julio, que es hijo de Leonor y Teresa. Es curioso que Leonor es un nombre masculino. He estado mirando un poco a ver el origen de este nombre, Leonor, como nombre masculino, y parece ser que los indios jicaques pues tenían razón. Leonor, en su origen, es un nombre masculino. De hecho, hay un santo del siglo VI en Inglaterra que se llamaba San Leonor. Y solo fue a partir de Leonor de Aquitania que se convirtió en Eleanor o Leonora, que es un nombre femenino, que es como nos ha llegado a nuestros días. Os he puesto esta genealogía porque es tremendamente complicada para la poca cantidad de individuos que hay. Pero estas genealogías siempre se pueden descomponer en ladrillos. Sería como un aparejo de ladrillos que se puede descomponer en ladrillos individuales, de forma que cada ladrillo es un individuo con sus 2 padres. Ahí tenéis, por ejemplo, de Pedro y Petrona. Pedro y Petrona tienen a Juan, o Carmen y Constantino tienen a Catoya. Toda la genealogía se puede descomponer como tripletas de este tipo. Lo que hace Wright es analizar una tripleta de estas y establecer las bases para calcular el coeficiente de sendero entre un padre y su hijo. Por ejemplo, entre Constantino y Catoya. ¿Cuál es este coeficiente de sendero? Si somos capaces de responder a esta pregunta, podremos calcular las correlaciones genéticas de cualquier individuo con cualquier otro individuo. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser calcular la correlación genética entre Julio y Mencha. Y vamos a llamarlo R entre J y M. Vamos a calcular la correlación genética de la parte aditiva de los genes de Julio y Mencha. Bien, como digo, vamos a analizar la tripleta, es lo que hemos llamado el ladrillo. Voy a seguir los razonamientos de este artículo. Sistemas de apareamiento 1. En concreto, el primer artículo de esta serie subtitula Las relaciones biométricas entre el padre y el hijo, que está publicado en Genetics.
Wright considera M1, M2 como padres de M3. Voy a utilizar una notación ligeramente diferente a la del artículo porque creo que es un poco más clara y para el objetivo que nos hemos marcado aquí yo creo que va a ser suficiente. M es la configuración genética de cada individuo y es la parte aditiva de la configuración genética. Es decir, es lo que hay de genético en 2 que se transmite a M3 de forma directa. Es decir, si este tiene un A mayúscula, tiene una cierta probabilidad de transmitirse al individuo 3 como A mayúscula y esto producirá un efecto en los caracteres cuantitativos del individuo 2 igual que el efecto que produce este A mayúscula en los caracteres cuantitativos del individuo 3. No incluirá, por ejemplo, las relaciones de dominancia, porque si aquí hubiera un heterocigoto, por ejemplo, que tiene un cierto valor dominante, solamente se transmite al individuo como heterocigoto si la otra copia correspondiente viene de la madre, y eso no está reflejado en el PAD. Bien, como digo, voy a seguir los razonamientos de Wright. Él argumenta del siguiente modo. Este individuo tiene una célula germinal, el individuo 2 tiene una célula germinal que da lugar a dos gametos, dos espermatozoides, por ejemplo. Uno que tiene una configuración genética y otro que tiene otra configuración genética. Lo mismo para la madre. A estas las voy a llamar 1, G2, G3 y G4. Bien, ¿de qué depende G4? G4 es exactamente la mitad de los genes que hay en la célula germinal del individuo 2. Por lo tanto, 2 influye en G4, pero también influye en G3. ¿Es la única causa? No, porque G3 y G4 son distintos. Si G3 y G4 son distintos y vienen del mismo individuo, quiere decir que hay otra causa que los distingue. Y esa causa Wright la llama C, que es sencillamente el efecto de la segregación mendeliana. Es la suerte. Hay espermatozoides que tendrán más suerte y tendrán genes mejores y otros que tendrán peor suerte y tendrán genes peores. A este PAD, a esta influencia, la llama C. Y no hay motivos para suponer que sean distintos. Lo mismo para G1 y G2. C. Y esta influencia del individuo 2 de la célula germinal en cada uno de sus espermatozoides o sus óvulos la llama B. Y tampoco hay motivos para suponer que estos PAD sean diferentes. Estas 4 PAD sean diferentes entre sí. Bien, además, él va a considerar que el individuo 2 procede de un gameto, un espermatozoide y un óvulo, que dieron origen al cigoto de este individuo. El cigoto el cigoto del individuo 2 tiene la misma configuración genética que las células germinales de 2. Así que, en principio, el espermatozoide y el óvulo afectan a M. La configuración genética del individuo 3, ¿de dónde viene? Sencillamente de la fecundación entre dos gametos, un gameto del individuo 1 y un gameto del individuo 2, que escogemos los G2 y G4. Bien, tampoco hay motivos para suponer que el coeficiente de sendero entre G2 y M3 o de G4 a M3 sean distintos, y estos los llama A. A esta falta alguna cosa que Wright describe. La relación genética que hay entre el espermatozoide y el óvulo no tiene por qué ser 0. Solamente será 0 en el caso de que sean un óvulo y un espermatozoide elegidos al azar de una población infinita de dos individuos que no tengan ninguna relación entre sí. Pero en otro caso, por ejemplo, en el caso de que los padres sean parientes, a la correlación genética entre estas dos unidades la va a llamar F', a esa correlación. Y a esta correlación de aquí, la correlación que hay entre el gameto G2 y el gameto G4, la llama F. Si me permitís voy a cambiar un poquito la notación, ahora que lo estoy viendo que esto se puede expresar un poco mejor. A esta la voy a llamar F2,
puesto que eso es la relación entre los gametos que dieron origen al individuo 2. Y a esta la voy a llamar F3, puesto que es la relación genética entre los dos gametos que dieron origen al individuo 3. Bien, ¿cómo calcular cuánto vale el sendero de M2 hacia M3? Pues calculando cuánto vale B y cuánto vale A. Multiplicaremos A por B y ya tendremos el path correspondiente. Vamos a empezar por el más sencillo. ¿Cuánto vale A? Fijaos, en este caso podemos decir que la suma de todos los coeficientes de sendero que lleguen a 3 ha de sumar 1. Recordad, A cuadrado, subimos hasta 4 y volvemos. Este es A cuadrado. Más, subimos hacia 2 y bajamos. A cuadrado. Más, subimos por aquí, calculamos incluyendo la correlación y bajamos. Es decir, A por F3. Y después el path contrario, subiendo por aquí, cruzando por F3 y bajando por aquí. Más A por F3. Y esto ha de ser forzosamente 1. De aquí calculáis 2A cuadrado más 2A cuadrado F3 igual a 1. Quiere decir que A es igual a la raíz cuadrada de 1 partido por 2, 1 más F3. Simplificando A. Bien, esta la voy a escribir aquí. A es igual a la raíz cuadrada de 1 partido por 2, 1 más F3. Bien, ahora vamos a ver cuánto vale B. Entonces, vamos a calcular B. Lo primero es que si atendemos a los path que llegan a G4, sabemos que B cuadrado es igual a la correlación de M2 con G4 al cuadrado, que es igual al coeficiente de determinación de M2 G4. Recordad las fórmulas de los coeficientes de sendero. Cuando una variable está determinada por dos variables independientes que explican totalmente la variabilidad de G4, esta relación se da. De aquí me interesa únicamente esta parte. Que el coeficiente de sendero al cuadrado es igual a la correlación al cuadrado. O lo que es lo mismo, que el coeficiente de sendero es la correlación. Bien. Y ahora él usa un argumento sutil y bastante ocurrente. Y dice, si la célula germinal de 2, del individuo 2, ha dado lugar a dos espermatozoides, los genes de 3 y los genes de 4 reunidos volverán a dar lugar a la célula germinal. Entonces, aunque no sea muy ortodoxo, podemos decir que G3, G4 son causas de M2. No porque lo sean realmente, sino porque no hay nada que impida que lo hagamos. Si cogemos los genes de 3 y de 4 y los juntamos, nos vuelve a dar la de M2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación ahora entre G3 y G4? Para Wright parece obvio, él dice que es obvio, que esta relación es F2. Porque aquí hemos unido dos gametos para calcular M2 y luego los hemos separado. La relación que haya entre los genes de aquí y de aquí, dado que esto es haploide y esto es diploide, la relación que haya entre espermatozoide y óvulo será la misma relación que haya entre los dos espermatozoides una vez que se han separado.
Que quede claro que estos no son dos espermatozoides cualquiera, son dos espermatozoides que vienen de la misma meiosis, vienen de la misma célula germinal. Hoy sabemos que una meiosis da 4 espermatozoides, pero el argumento sigue siendo igualmente válido, son los dos espermatozoides complementarios. En este caso, B ya no es B. Recordad que dijimos que el coeficiente de Sendero era la desviación típica de X dado A partido por la desviación típica de X. ¿Recordáis? Si aquí le dais la vuelta al coeficiente de Sendero, aquí no tendríais la misma fórmula. Tendríais A, X, y aquí tendríais A. Es decir, esto no es lo mismo. Es decir, esto no es B. Y lo vamos a llamar B'. ¿Vale? La primera fórmula que vamos a utilizar es igual que la que empleamos para calcular A. Es 2 veces B' al cuadrado más 2 veces B' al cuadrado por F2. Esto ha de ser 1. Recordad, un paz yendo hacia arriba y hacia abajo, otro paz yendo hacia arriba y hacia abajo, y otro cruzando en esta dirección y otro cruzando en esta dirección. Y esos serían los 4 paz que dan lugar a esta fórmula. Vuelvo a reescribir esto: G3, G4, B', M2. Y ahora vamos a calcular la correlación entre G4 y M2. Para hacer esto, permitidme, voy a hacer un paso intermedio que creo que va a clarificar un poco las cosas. Y es que voy a hacer un clon de G4 con el paz igual a 1. Es decir, este G4, si fuera un clon de este G4, el paz sería 1. Es decir, la única causa de G4 es el mismo, ¿vale? Esta sería 1. Bien, y ahora vamos a ver cuál es la correlación entre este M2 y este G4. Pues hay que buscar las causas comunes y multiplicar los paz en los dos sentidos. Es decir, G4 es una causa común. Pues B' por 1. B' por 1. Más, y G3 también es una causa común. Hacia M2 va B' y hacia G4 va F2 por 1. Es decir, que RGM, quito el 4 y el 2 porque todas las RGM van a ser iguales, será igual a B' por 1 más F2. De esta de aquí tenéis que B' al cuadrado será igual a 1 partido por 2 por 1 más F2. Es decir, que la correlación de GM es la raíz cuadrada B', que es la raíz cuadrada de esta cantidad, 1 partido por 2, 1 más F2, multiplicado por 1 más F2. Es decir, quiere decir que esto es la raíz cuadrada de 1 más F2 partido por 2. Metiendo esta parte en la raíz cuadrada. ¿Y qué es RGM? B. Es decir, B es la raíz cuadrada de 1 más F2 partido por 2. Y ahora ya podemos calcular el coeficiente de Sendero entre los dos individuos. ¿Cuánto vale este coeficiente de Sendero? B por A. El único sendero que une M2 con M3 es pasar por B y pasar por A. Entonces el coeficiente de Sendero de M3
que viene de M2 es igual a A por B, la raíz cuadrada de 1/2 por 1/2 por 1 más F2 partido por 1 más F3. Es decir, el paz del hijo que viene del padre es igual a 1/2 por la raíz cuadrada de 1 más F del padre partido por 1 más F del hijo. Y esta es la fórmula que permite calcular las componentes de ese ladrillo. Es decir, hay la configuración genética del individuo 1, la configuración genética del individuo 2, la configuración genética del individuo 3. Este paz es 1/2. Vamos a suponer el caso en el que no hay individuos consanguíneos, es decir, no hay relación entre los dos gametos que generan cada individuo. ¿Vale? En este caso, en el caso de que las Fs sean 0, este paz es 1/2 y este paz es 1/2. Y la suma de los dos paz sería 1/2 por 1/2, 1/4, más 1/2 por 1/2, 1/4, y esto no es igual a 1. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? Falta C, que es lo que la suerte que hemos dicho que es la segregación a la hora de escoger un determinado espermatozoide o un determinado gameto, y esto también afecta a 3. ¿Cuál será el paz? Bueno, pues para que sumen 1, este paz ha de ser 1 partido por raíz de 2. Y ahora sí, 1/4 más 1/4 más el cuadrado de eso más 1/2 es igual a 1. Es decir, de toda la variabilidad genética de M3, la cuarta parte está determinada por el padre, la cuarta parte está determinada por la madre y la mitad está determinada por la segregación mendeliana. Fijaros que en ausencia de consanguinidad estos coeficientes son los mismos que describió Pearson. Es decir, hemos dicho que el paz del hijo que viene del padre es 1/2. El paz que viene de la madre es 1/2. Y el paz que viene de C es 1 partido por raíz de 2. Como P, M y C, o sea, el padre, la madre y la segregación mendeliana son 3 causas independientes, esto es igual a la correlación genética entre el padre y el hijo. Y esto es igual a la correlación genética entre la madre y el hijo, 1/2, que corresponde a la que obtuvo Pearson. Si tenéis el abuelo, el padre y el hijo, y este sendero es 1/2 y este sendero es 1/2, quiere decir que este sendero completo es 1/2 por 1/2, que es 1/4, que también corresponde a la correlación genética que determinó Pearson para el abuelo con el nieto, 1/4. Es decir, todo coincide, siempre en ausencia de consanguinidad. Recordad que la intención de Wright es calcular la correlación genética entre dos individuos cualesquiera, de cualquier genealogía. Entonces, estas Fs tendrán relevancia cuando analicemos genealogías completas. En casos sencillos, por ejemplo, ¿cuál es la correlación genética entre dos medio hermanos? Tenéis el individuo 1, que tiene hijos, el 2 y el 3. ¿Cuál es la correlación genética entre dos medio hermanos? Pues si este paz es 1/2 y este paz es 1/2, la correlación genética entre dos medio hermanos, MH, es igual a 1/2 por 1/2, 1/4. ¿Cuál es la correlación genética entre dos hermanos completos? Pues la correlación entre dos hermanos completos será
lo que aporta 1, que es 1/2 por 1/2 es 1/4, más lo que aporta 2. 1/2 por 1/2, 1/4. Es decir, la correlación genética entre dos hermanos completos es 1/2. ¿Cuál es la correlación entre un tío y un sobrino? El individuo 1 tiene 2 hijos, que son 2 y 3, y el individuo 3 tiene un hijo que es 4. ¿Cuál es la correlación genética entre 2 y 4? Tío-sobrino. Pues la única causa común es 1, 1/2 por 1/2 por 1/2, 1/8. Es decir, ya tenemos expresiones para el cálculo de la correlación genética en parentescos sencillos. Pero realmente tenemos para cualquier genealogía. Vamos a ver ahora el parentesco entre Julio y Mencha, o al menos una parte del parentesco. Bien, vamos a empezar con la genealogía de Julio y Mencha, pero antes voy a hacer un breve recuerdo de cómo se calcula la correlación genética entre X e Y. Recordad que tenemos dos variables y una serie de causas comunes, de forma que cada una de estas causas tiene un coeficiente de sendero hacia X y hacia Y, y la correlación entre X e Y se calcularía como los coeficientes de sendero que van de A, de B y de C. ¿Recordáis esto? Bien, en el caso de que haya una correlación entre dos de las causas, por ejemplo una correlación BC, habría que añadir aquí BC' por la correlación más B'C por la correlación. Y esto es un problema, porque en una genealogía, si tenéis muchas causas comunes, calcular todas las correlaciones entre las causas puede ser tedioso. Recordad que Wright previene esto con el siguiente argumento. Si B y C tienen una correlación, es que existe una causa común a ambos, o varias causas comunes a ambos. Existen causas que solamente afectan a B y causas que solamente afectan a F. Entonces, esta correlación de esta manera se puede calcular como A' más B' más C' más D' y D' en este caso será un poquito complicado porque tenéis varias vías. Tendríais, por ejemplo, el path que va de D a X sería a través de B y a través de C, y el path que va de D a Y iría a través de B y a través de C. Es decir, que esto sería un poquito complicado, pero siempre mucho más sencillo que ir calculando todas las correlaciones entre individuos. Como en una genealogía, siempre que tenéis dos individuos que tienen una cierta correlación es porque tienen ancestros a su vez, pero todos los ancestros están representados en la genealogía, directamente vamos a olvidarnos de las correlaciones. Bien, os voy a poner la genealogía de Julio y Mencha y vamos a empezar a hacer el cálculo. Bien, esta es la genealogía y lo que vamos a calcular es la correlación genética entre Julio y Mencha. ¿Qué causas comunes hay para el material genético de Julio y Mencha? Bueno, pues por ejemplo esta Mariana, que envía genes por esta vía a Julio y por esta vía a Mencha. Esta Beltrán, que envía genes por esta vía y por esta vía. Esta Carmen por esta vía y por esta vía. Está Constantino, lo mismo, también es un ancestro común, Pedro y Petrona, y por último X e Y. Fijaros, Y por ejemplo por esta vía y X por esta. Recordad que vamos a calcular, vamos a empezar con el más fácil, que es Mariana. Vamos a calcular la correlación de Julio y Mencha que viene de Mariana.
decir, esto no sería condicionado, porque condicionado significaría que Mariana queda fija y todo lo demás cambia. El puntito MA para Wright significa que todo está quieto y cambia Mariana. Cuando solo cambia Mariana, tienen lugar los paths A', que son los que vienen a Julio y a Mencha. Bien, vamos a empezar con el path que va de Mariana a Julio. Y esto recordar que es el producto de esos tres coeficientes de sendero. El primero de ellos es un medio por la raíz cuadrada de 1 más f del padre, Mariana, partido por 1 más f del hijo, Paiperon. El siguiente, este de aquí, es 1 más la consanguinidad del padre, Paiperon, 1 más la consanguinidad del hijo, Leonor. Y el tercero es un medio por la raíz cuadrada de 1 más la consanguinidad del padre, Leonor, 1 más la consanguinidad del hijo, que es Julio. Ahora vamos con el otro path, seguimos multiplicando. El coeficiente de sendero que va entre Mariana y Mencha. Un medio de la raíz cuadrada de 1 más la consanguinidad del padre, Mariana, 1 más la consanguinidad del hijo, Andrés. Y por último, un medio por la raíz cuadrada de 1 más la consanguinidad del padre, Andrés, partido por 1 más la consanguinidad del hijo, que es Julio. Es decir, que la correlación de Julio y Mencha que proviene de Mariana es un medio elevado a 5, simplificáis esto, simplificáis esto, simplificáis esto y os queda 1 más la consanguinidad de Mariana, porque está multiplicado 2 veces dentro de la raíz cuadrada, partido por la raíz cuadrada de 1 más la consanguinidad de Julio por la raíz cuadrada de 1 más la consanguinidad de Mencha. Primero, todavía no podemos terminar el cálculo porque no hemos hablado de las consanguinidades, pero vamos a hacer dos cosas. Voy a poner proporcional y voy a simplificar esta parte. Esto es proporcional a un medio. Digo que es proporcional porque todos los coeficientes de sendero van a tener esta parte en el denominador, así que eso lo podremos añadir al final. Un medio elevado a 5 por 1 más la consanguinidad de Mariana. Aunque no hemos visto todavía las consanguinidades, fijaros que Mariana tiene un padre que no pertenece a la familia de los demás. Es completamente independiente, es un individuo que viene del exterior, no tiene ningún gen en común con estos. Que sepamos, aquí arriba podría haber conexiones genealógicas que desconocemos. Como las desconocemos, podemos asumir que no existen. Es decir, que la relación entre el espermatozoide y el óvulo que dieron lugar a Mariana es 0. En este caso, lo podemos quitar. Es decir, que la parte de vida mariana es un medio elevado a 5. Es proporcional a un medio elevado a 5. ¿Cómo se hace esta fórmula de una forma muy sencilla? Bueno, sencillamente se calcula el número de líneas, 1, 2, 3, 4 y 5, y se hace un medio elevado al número de líneas por 1 más la consanguinidad del individuo que genera el sendero, la consanguinidad de la causa común. ¿De acuerdo? O sea que de Mariana viene un medio elevado a 5 por 1 más la consanguinidad de Mariana. Bien, vamos a ver los siguientes, que ahora ya con este truquillo los podemos hacer muy fácil. Beltrán. ¿Cómo participa el Beltrán en la correlación entre Julio y Mencha? Bueno, pues una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, un medio elevado a 4 por 1 más la consanguinidad de Beltrán. Fijaros que Pedro y Petrona no son parientes,
Es decir, no hay ninguna relación entre los genes de Pedro y los genes de Petrona. Por lo tanto, el espermatozoide y el óvulo que dieron lugar a Beltrán tampoco tienen relación. Es decir, esta consanguinidad tampoco existe. Carmen. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. 1/2 elevado a 4. El argumento que valió para Beltrán también vale para Carmen. Pedro y Petrona no son parientes. Es decir, 1 más la consanguinidad de Carmen la podemos quitar. Constantino. 1, 2, 3 y 4. Y Constantino tampoco tiene padres que sean parientes. Así que 1/2 elevado a 4. Vamos a ver Pedro, que es un poco más complicado. Senderos que vayan de Pedro a Julio hay varios. Fijaros, los voy a poner aquí. Pedro, Juana, Mariana, Paiperon, Leonor, Julio. Ese es un sendero que va de Pedro a Julio. Pero también puede ir a través de Beltrán. Pedro, Beltrán, Leonor, Julio. Y también puede ir a través de Carmen. Pedro, Carmen, Teresa, Julio. No os quiero engañar. Yo esto lo he repetido 3 o 4 veces, equivocándome, y esto ha sido un sufrimiento. Yo sé cuánto es el parentesco correcto porque lo he calculado con un ordenador. Entonces, hasta que no me han cuadrado las cuentas, no he parado. Pero yo creo que esta es la 4ª vez que lo intento. Lo tengo escrito en un papel y vamos, que no os quiero engañar. No os metáis a calcular parentescos con este procedimiento, porque lo más probable es que os equivoquéis y os frustréis. Estamos hablando de historia, por eso estoy haciendo estas cosas, ¿de acuerdo? Pero esto es un disparate enorme. Esos son los 3 paz que van de Pedro a Julio. Vamos a ver cuáles son los paz que van de Pedro a Mencha. Son Pedro, Juana, Mariana, Andrés, Mencha. Otro, Pedro, Beltrán, Andrés, Mencha. Pedro, Carmen, Catoya y Mencha. Esas son los 3 paz que van de Pedro a Mencha. Bien, y ahora el cálculo de la consanguinidad es sencillamente buscar qué paz son válidos. Por ejemplo, recordar que tal como hicimos el ejemplo anterior, recordar que aquí había D, E y F. Solamente D es causa de X e Y. Solamente D. Quiero decir, el paz que hace de I a B, de B a E, baja otra vez y se va a X, ese no vale, porque toda la influencia de E sobre la correlación de X e Y está ya incluida en B. Este es incorrecto. De hecho, cuando en un paz, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, este paz junto con este paz, o sea, este sendero junto con este sendero no es válido, porque comparten a Juana. No pueden pasar por Juana. Si pasa por Juana, es Juana la que participa en la correlación de Julio y Mencha, no Pedro. ¿De acuerdo? O sea, vamos a buscar aquellos senderos que sean independientes. Bien, ¿qué senderos son independientes? Este con este no. Este no vale. Este sí. Podemos hacer Julio, Leonor, Paiperon, Mariana, Juana, Pedro, Beltrán, Andrés, Mencha. Ese sí que vale. Y este también, porque Carmen y Catoya no están aquí dentro. ¿Qué otros senderos valen? Por ejemplo, este de aquí sí que vale, porque Beltrán y Leonor no están aquí. Este no vale, porque Beltrán se repite.
Y este también vale, porque Beltrán y Leonor no están. Carmen y Teresa, Carmen está aquí. Luego este no vale, pero estos dos sí que valen. ¿De acuerdo? Aquí tenéis 6 senderos válidos. El primer sendero, este de aquí, será un medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un medio elevado a 8. El segundo sendero, recordad que cuando hay varios senderos, se tienen que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un medio elevado a 8. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un medio elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un medio elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un medio elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más un medio elevado a 6. Y todo ello multiplicado por 1 más la consanguinidad de Pedro. En este caso, la consanguinidad de Pedro es un individuo del que no se conoce la genealogía, así que no puede ser consanguíneo con nuestro conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el sendero que va de Pedro a la correlación de Julio y Mencha es la suma de estas cosas. Que es igual a 7 por un medio elevado a 7. Es decir, de Pedro viene 7 por un medio elevado a 7. El caso de Petrona no lo vamos a hacer, porque si os fijáis son un matrimonio y todos sus hijos son hijos de los dos. Es decir, todos los senderos que vayan de Petrona a Julio son similares a los que van, o son simétricos de los que vienen de Pedro a Julio. Es decir, que de Petrona también podemos poner una influencia de 7 por un medio elevado a 7. Y ya solo nos queda x, y. Es todavía un poquito más largo. Por un medio elevado a 10. Bien, entonces de x, un 19 por un medio elevado a 10. Y como es consorte de x y todos los hijos son hermanos completos, también lo podéis hacer si queréis, es 19 por un medio elevado a 10. Y ahora la suma de la correlación entre Julio y Mencha será la suma de todos estos paz. Es decir, un medio elevado a 5, más un medio elevado a 4, más un medio elevado a 4, más un medio elevado a 4, más 7 por un medio elevado a 7, más 7 por un medio elevado a 7, más 19 por un medio elevado a 10, más 19 por un medio elevado a 10. Bien, esto es un medio elevado a 10 que multiplica, tenéis que multiplicar por 2 elevado a 5 para que salga un medio elevado a 5. Entonces son 32 más 64 más 64 más 64 más 7 para que sea un medio elevado a 10 hay que multiplicar por 8, más 7 por 8, más 19, más 19. Y esto da un total
de 374 partido por 1024, que es igual a 187 partido por 512, que es igual a 0,3652. Entonces, ¿cuál es la correlación genética entre Julio y Mencha? Según Wright, la correlación de Julio y Mencha es igual a 0,3652 dividido por lo que hayamos simplificado al principio, 1 más la consanguinidad de Julio, 1 más la consanguinidad de Mencha. Esta parte no la tenemos todavía, pero la calcularemos en el próximo vídeo. El cálculo que tenemos ya es relevante, es decir, 0,3652 es el numerador del parentesco de Wright. El numerador del parentesco de Wright es importante porque está relacionado con la covarianza genética entre parientes, ¿de acuerdo? Y es muy utilizado. Si conocéis un poco de genética cuantitativa, la matriz A, la matriz, lo que llamamos la Numerator Relationship Matrix, esta A está compuesta por estos valores, por los numeradores del parentesco de Wright, por eso se llama numerador. Y tiene que ver con la covarianza genética, ¿de acuerdo? Pero para calcular la correlación genética tal y como la hace Wright, recordad que estamos hablando de historia del cálculo del parentesco, falta calcular esta parte de aquí. Y a eso nos dedicaremos el próximo vídeo. Bueno, pues eso es todo por el momento. Un saludo y hasta otra.